Hola, ¿cómo están todos y todas? Yo estoy muy ansioso, estoy muy contento porque estamos comenzando un espacio acá en Lágora, ¿no? La red social política digital que tenemos hoy día todos los chilenos, ¿no? Y prontamente en Sudamérica para poder conectarnos desde ahí, hablar de política, comentar de política, fomentar los debates que son más conscientes, digamos, ¿no? La tecnología para nosotros como ciudadanos, para poder conversar y poder entre nosotros definir el Chile que queremos construir, que además en Chile coyunturalmente estamos en ese proceso. Este espacio se llama Lágora Libros, está comenzando hoy día viernes y bueno, ya pueden ver en pantalla al invitado de lujo que tenemos para comenzar este espacio donde vamos a hablar de libros, de literatura, de escritores. Nos acompaña el profesor Gabriel Salazar. ¿Cómo está, profesor? Bueno, aquí todavía, ¿no? Funcionando, haciendo como que hacemos toda cosa de ese tipo, digamos. Pero contento de haber tenido una segunda oportunidad histórica de involucrarse, ¿verdad?, en un proceso de cambio profundo, muy distinto el uno del otro. Bueno, vamos a desarrollar eso en esta entrevista, pero nos vamos a enfocar también en un libro, ¿no? Que, bueno, simbólicamente fue lanzado, digamos, como usted decía también, ya habían varios síntomas de lo que iba a pasar, pero esto fue lanzado en octubre del 2019, ¿no? El Ejército de Chile y la soberanía popular, ¿no? Un ensayo histórico por el profesor Gabriel Salazar. Bueno, comencemos. Yo quiero comenzar. Van a ser cuatro preguntas que vamos a desarrollar desde el libro, ¿no? Eso es lo que me gustaría hacer, digamos, ¿no? Creo que las 4 preguntas van a ser bien amplias para que las podamos conversar y usted se pueda explayar y explicarnos a todos nosotros de qué se trata, ¿no? Pero quiero partir con una frase que está al inicio del libro y que trata sobre el juramento del soldado, una anomalía semántica. Yo, NN, ¿no?, juro por Dios, ante la bandera de mi patria y por mi honor de soldado, cumplir fielmente mis deberes militares conforme a las leyes y reglamentos vigentes, respetar la Constitución y las leyes de la República, no inmiscuirme en asuntos de carácter político, ni en nada que sea extraño a mis funciones profesionales, prepararme para ser un soldado valiente y amante de mi patria y rendir la vida, si fuese necesario, en defensa de ella y de sus instituciones. Decreto Supremo número 896, 30 de junio de 1933. Este texto, yo leí hace un tiempo el libro, y fue lo que más me impresionó de este libro. Sabía que me iba a encontrar con cosas muy interesantes que yo desconocía, y que dice mucho, digamos, ¿no? Esta cosa de que el soldado jura ante un símbolo que de alguna manera desconocemos, al cual le tenemos mucho respeto, qué sé yo. No estoy diciendo en ese sentido, usted tampoco lo dice ahí, que no hay que respetarlo, digamos, ¿no? Pero es un símbolo que no sabemos, de alguna manera, como ciudadanos, qué es lo que significa. Y a su vez se plantea después la tesis de que además lo hacemos, o el soldado lo hace históricamente en Chile, ¿cierto?, a espaldas de la ciudadanía, ¿no? Y hace un símbolo. Conversemos un poquito de eso, desarrollemos ese primer párrafo desde un punto de vista, bueno, histórico, que es, digamos, lo que queremos desarrollar con usted, profesor. Uh-huh. Bueno, sí, yo hice el servicio militar, ¿no? Porque mi viejo era muy amante, si se quiere, admirador del Ejército de la Patria, porque leyó El Séptimo de Línea de Jorge Nostroza, ¿no? Ese libro que apareció hace mucho tiempo, y que hablaba de las glorias del ejército chileno en la guerra del Pacífico, en fin. Entonces hice el servicio militar y nos hicieron jurar también. No éramos soldados profesionales, éramos conscriptos y yo más encima estudiante, que lo hacía en un periodo corto en ese tiempo. Y nos hicieron jurar. Y eso me quedó, desde entonces me quedó repicando en mi recuerdo, en mi memoria, en mi conciencia, porque era una ceremonia muy
tomada en serio, muy rigurosa, con mucha solemnidad, y un juramento que en definitiva uno lo obligaba a dejarse matar, ¿no? Por la patria y por la ley. Y el juramento lo hacía ahí frente a una bandera que tenía un soldado ahí, delante de uno. Y desde entonces me quedó eso dando vueltas, ¿no? Porque no le encontré, la verdad sea dicha, ¿no? No le encontré mucho sentido profundo, ¿no? Yo me preguntaba, ¿qué tal si hubiéramos jurado frente a todos los padres nuestros? ¿No? Padres y apoderados, la familia, la comunidad colindante, digamos, con los conscriptos que estábamos dentro. Yo frente a mi padre juro de alguna manera dejarme matar por protegerlo, a él, a mi familia, a mis amigos, a mi comunidad, a seres vivos, maestro, a seres vivos. Pero resulta que ahí estaba como si estuviera en la iglesia, ¿no? Estabas mirando hacia arriba, la patria. ¿Qué es eso, la patria? La bandera, ¿no? Eran abstracciones. Entonces, ¿y por qué abstracciones? ¿Por qué no hablamos directamente de los viejos, de mi padre, de los pobladores, de la gente pobre que está sufriendo? ¿Y por qué dejarse matar, no? Porque por último, si somos soldados, lo pragmático es, yo tengo que por todos los medios posibles que el soldado enemigo muera por su patria, no yo. ¿Mm? ¿Por qué esta invitación al sacrificio? ¿Mm? A dejarse matar, ¿no? ¿A beneficio de quién? De Chile, en general, ¿no? Bueno, eso me quedó siempre dando vueltas. Por eso que al escribir ese libro, cuando nos propusimos con los editores, ¿no? de la Penguin Random House, sacar un libro sobre el ejército que no fuera ni cantor de sus glorias, ni condenatorio de sus crímenes, ¿no? Sino un libro de historia, enfocado desde un criterio, por un lado, objetivo, y por otro lado, ciudadano. Porque el observatorio de los científicos puramente científico, no existe. Uno, por más científico que sea, siempre mira desde un lugar a otro lugar. O está en la galería, o está en la tribuna, o está en la cancha. Pero no puede pretender una mirada objetiva, porque no existe. No es posible. Entonces, por eso conversamos con los editores de Random House, Mondadori, hacer un libro sobre el ejército que no cayera en ninguno de esas dos tendencias, ¿no? Y que fuera una mirada estrictamente histórica, pero al mismo tiempo de un ciudadano neutro, ¿no? O de un ciudadano que se respeta a sí mismo como ciudadano, en términos yo soy soberano, que es lo que hoy día está predominando progresivamente en nuestro país. Por eso que el libro va en esa orientación, y lo primero que hicimos, agarrarnos de ese juramento para demostrar las inconsistencias, porque después, claro, con el tiempo, ya siendo historiador, mi gran pregunta era, ¿por qué yo voy a jurar a defender la bandera a título que defiendo la ley que rige en mi patria? Entonces la pregunta que atravesaba mientras redactaba ese texto en el libro es, ¿qué ley rige en mi patria? Entonces, porque me voy a dejar matar por una ley ilegítima, por ley que no dictamos nosotros, que dictó un grupito, precisamente protegido por bayonetas, ¿no? Tiene sentido dejarse matar por defender una ley, porque la ley es interna, distinto a un enemigo externo. Pero cuando uno defiende la ley interna es contra chilenos. Es un problema interno. No es el tema de la guerra exterior, es el tema de la seguridad interior, que es una cosa distinta, ¿no? Y la seguridad interior, entonces, ¿en qué consiste? En defender la ley, y si la ley es ilegítima, ¿tengo que defenderla? O al revés, me arriesgo para que se cambie. Bueno, el libro comienza con eso porque era una entrada, un pórtico natural, diría yo,
para entrar en los otros problemas profundos que ha tenido que enfrentar el ejército y sobre todo el pueblo con respecto al Estado y con respecto al ejército. Claro, problemas que son profundos y antiguos, digamos. Bueno, 200 años más o menos, ¿no? Sí, por lo menos. Posiblemente ahí, bueno, claro, uno jura o lee esto, digamos, ¿no? O lo que le tiene que haber pasado a usted, profesor, posiblemente tiene que haber venido después una reflexión, es como, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que significa esto? No sé, porque además no sé lo que significa, viene la reflexión y empiezo a darme cuenta, digamos, ¿no? Un trabajo usted, profesor, que ha hecho connotado, digamos, ¿no? De poder, yo lo veo así como poner la historia social sobre un mantel blanco, digamos, ¿no? Así como, esta es la historia que está por debajo que desconocemos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que cuando yo leí este libro hace ya por lo menos un año y medio atrás, dije, mira, esto yo no lo sé, ¿no? Esto no sabía lo que era el juramento, no sabía lo que era, no lo había leído. Bueno, hemos sido por 200 años, como usted bien dice, ciudadanos muy pobres, digamos, ¿no? Como ciudadanos, ¿no? Entonces yo leo eso y pienso inmediatamente al escucharle a usted, profesor, de que después viene una reflexión, o sea, ¿qué es esto? ¿Por qué no lo hago ante mi familia? ¿Qué es lo que yo conozco? O ante mi vecino, o ante los chiquillos, las mujeres, los hombres de mi territorio, de mi pola, de mi barrio, de mi, ¿no? De mi provincia, de mi región, y por qué no del país, ¿no? Entonces, claro, viene una reflexión y bueno, y después de esa reflexión nos damos cuenta también posiblemente que estamos llenos de símbolos, digamos, ¿no? Que hay, en profundidad son símbolos impuestos por esta cosa de las clases, digamos, desde arriba. Símbolos, mitos y mitos. Y además mitologizados de alguna manera, claro. El otro punto que quiero que desarrollemos, profesor, tiene que ver, bueno, está en el libro, quiero recordar de que estamos con el profesor Gabriel Salazar y estamos analizando este maravilloso libro, un ensayo histórico sobre el ejército y la soberanía popular que fue lanzado, fue publicado en octubre del 2019, ¿no? Clase política o clase política militar versus clase política civil. Cuénteme un poquito ese versus, que nuevamente dos ambigüedades, ¿no? Nuevamente dos símbolos y que además han estado en confrontación, bueno, de alguna manera, quiero desarrollar esa parte, ¿no? Ese versus clase política civil y clase política militar. Bueno, ya ahí entramos en una parte un poco más conceptual, ¿sí? del problema. Pero antes de eso me permite agregar todavía una especie de anécdota respecto a lo que planteamos al principio. Porque mi padre, que era hijo de inquilino, que fue peón de fundo, después fue sirviente doméstico en una casa de gente adinerada, donde era copero, servía las copas, ¿no? En el comedor elegante que tenían ahí, etcétera. Es toda una trayectoria. Él jamás pisó una escuela, o sea, no se educó nunca. Lo dijo él, jamás he pisado una escuela. Pero aprendió solo a leer, escribir, hacer todas las cosas necesarias, porque era un tipo era inteligente. Entonces, cuando yo entré, y él leía, lo único que leía eran los libros que tenían todos religiosos, la historia de la iglesia, que es Jesucristo, imitación de Cristo, la historia de los santos, etc. Tenía como 8 libros que los leía. Entonces, un día se me ocurrió para su santo regalarle un libro novelesco, que era el de Jorge Inostroza, sobre la guerra del Pacífico, la diosa del séptimo de línea, donde es una novela muy entretenida, novela histórica, pero que mitologiza al ejército, ¿no? Lo convierte, ¿verdad?, en una camada de héroes, ¿no? Y él lo demuestra allí. Él escribe muy bien, es un libro muy entretenido. Tuvo muchísimas ediciones. Y mi padre lo leyó, se encantó. El primer libro no religioso que leía, lo repasó, lo releí, porque le gustaba leer 3, 4 veces los libros. Y producto de eso es que mi padre aceptó toda la mitología del ejército. Héroes de la patria, qué sé yo, etc. Ocurrió que yo, por mi compromiso con los sectores populares, entré a militar en una cierta organización revolucionaria, digamos, y cuando vino el golpe militar, caí preso y me torturaron y todo el cuento, ¿no? Y una patrulla militar fue a mi casa, a la casa de mi padre, a buscarme. Yo ya no vivía ahí, pues estaba casado con mi compañero. Y
entraron toda una patrulla, militares puros, ¿no? No la DINA, militares puros, a la casa de él. Y yo ya estaba perseguido y preso, ¿no? Más encima. Pero fueron ahí, no sé por qué. Y él los recibió, le abrió la puerta, pasen ustedes, revisen todo, ¿verdad? Para mí, dijo él, es un honor que los soldados de la patria pisen mi vivienda. Le importó un comino que yo estaba siendo perseguido, estaba preso, yo no me acuerdo muy bien la fecha, pero él y después me lo contó, ¿no? Entonces, mi padre estaba absolutamente siendo de origen popular, ¿no? Un hombre, claro, que no era ni borracho ni nada, pero popular, ¿no? Quedó absolutamente prendado del ejército y defendió, por tanto, el gobierno militar, mientras yo estaba preso. Entonces, con mayor razón para mí, fue importante desmitologizar un problema tan importante como la clase política militar y la clase política civil. Y por eso escribí un libro más gordo que ese, tiene 1000 páginas más hecho, para tratar de desmitologizar a la clase política civil. Y fue muy gordo porque le puse datos, documentos, porque lo que estaba diciendo era una bofetada en la clase política militar, pero probado historiográficamente. Entonces después, claro, conversando con la gente de la Mondadori, de Random House, este libro, yo dije, ya, pero no puedo tirar tanto material que sean 1000 páginas, porque la gente tiene que leer. Y por eso este es un ensayo histórico, y no es, ¿te fijas? Un mamotreto pesado como el otro. Está escrito con un lenguaje más comunicativo, podríamos decir, que el otro, ¿no? Cercano, digamos, claro. Claro, y ahí está el tema, porque las clases políticas, ambas dos están mitologizadas. El ejército con un poquito mayor de razón, porque efectivamente peleó en guerra externa, peleó la guerra de la independencia, y le fue bien en la guerra, ganó toda la guerra externa, digamos, ¿no? No perdió ninguna. Estamos de acuerdo. Claro. Pero yo sé también, y no es del caso que hablemos ahora, ¿no?, que este ejército chileno ganó todas las guerras internas contra su propio pueblo. Las 6 guerras civiles del siglo XIX fue contra el pueblo, contra la ciudadanía, y la ganó este ejército. También fue invicto en esas materias, ¿no? Glorioso, entre comillas, ¿no?, en este sentido. Políticamente invencible, en ese sentido. Y en este siglo XX, bueno, ya no estamos en el siglo XX, ganó también, se puede decir, esa tiranía terrible que fue la de Augusto Pinochet y compañía. Entonces, la mitología que ganó la independencia y la guerra del Pacífico queda balanceada, contrabalanceada negativamente por la mitología política que surgió de las 6 guerras civiles y de las 23 masacres de trabajadores que este ejército ha perpetrado en toda su historia. Entonces, claro, por eso es que yo comencé a trabajar qué concepto podemos construir, porque los políticos es lo mismo, ¿no? Porque ellos en la práctica han usurpado la soberanía que corresponde al pueblo ciudadano, ¿no es cierto? ¿Por qué la han usurpado? Porque en la práctica ellos la han ejercido porque se convirtieron en clase política. ¿Qué significa clase política? Que se profesionalizaron como políticos, como representantes del pueblo. Y al profesionalizarse se agremiaron. Y al agremiarse desarrollaron intereses propios de todo el gremio, o sea, de toda la clase. Por eso que es clase. Y esa defensa la han hecho siempre con 2 caminos. Uno, agarrándose de la ley, que ellos dictan. Sí, además. Que ellos han dictado. Entonces, echan mano de la ley para proteger su estabilidad. Su estabilidad. Y si la cosa se pone muy difícil, en sus propias constituciones, ellos organizaron el ejército de manera tal que el ejército siempre defendiera la ley, esa ley ilegítima, que diga, contra su propia ciudadanía cuando ésta ha querido cambiarla. Y por eso es que las 3 constituciones, de 1833, de 1925, la de 1980,
respecto al ejército dicen exactamente lo mismo. El ejército es esencialmente obediente. ¿Qué significa esencialmente obediente? Mecánicamente obediente, automáticamente obediente, robóticamente obediente. De la Constitución, ilegítima. Y en segundo lugar le agregan una cosa peor. El ejército es no deliberante. O sea, una obediencia irreflexiva, mecánica, robótica. Y por tanto, si defienden ley ilegítima, defienden la clase política contra la ciudadanía descontenta que quiere cambiar esa ley. El siglo XIX, 6 guerras civiles provocó la ciudadanía por querer cambiar la Constitución del 33. Las 6 veces fue derrotada a sangre y fuego, incluso a cañonazos, maestro. En la claro. Por el ejército. Pensamiento incluso, me acuerdo. Entonces, te fijas, las dos son clases. Clases del mismo tipo que la clase de la burguesía, se entiende, es la clase dominante. Oiga, pero sus agentes de dominación han sido también clases, el ejército obediente y no deliberante, y la clase política que dicta la ley y la defiende, ¿verdad? A través de otra ley que dice la defensa del Estado. Entonces, por eso hablamos de clases políticas, porque se han profesionalizado en complicidad para lo mismo. Defender la ley que ellos han dictado en la punta de la bayoneta para evitar que la ciudadanía ejerza su soberanía para dictar ella a través del poder constituyente que le corresponde la ley respectiva. Entonces, en esa medida son clases, no clases sociales en el sentido económico, son clases políticas, una militar, la otra civil. De ahí que en el libro hablamos de eso y de las relaciones que han tenido, que no son de amor después de todo, ¿no? Porque en el fondo, ¿quiénes ganan las coyunturas políticas y permiten que se dicte una ley ilegítima? El ejército, las bayonetas. Entonces, la clase política después le entregan el control del Estado a la clase política. En rigor, el ejército da el golpe, crea las condiciones y contrata a la clase política civil para que ejecute, ¿verdad? Y mantenga una constitución ilegítima. Hay complicidad entre ellos. Hay complicidad entre ellos, ¿te fijas? Pero también hay enemistad porque los problemas políticos, ¿verdad?, en el fondo siempre surgen en torno al mal comportamiento de la clase política, que obligan al ejército a intervenir, porque la otra viéndose afligida ya sin poder resolver los problemas económicos, sociales, que va generando estas leyes ilegítimas, ¿verdad? Cuando se ve desesperada, llama al ejército. Usted lo vio con el presidente Piñera. Se vio afligido por el 18 de octubre, y estamos en guerra, dijo, y convocó al militar para que hicieran lo que se han hecho, ametrallar al pueblo. Y el general Iturriaga, yo no estoy en guerra. Que en este caso fue distinto, digamos, ¿no? Bueno, de eso lo vamos a desarrollar en... Eso es muy importante para el análisis actual. Sí, eso hay que analizarlo. Lo vamos a analizar en 2 preguntas más, profesor. Y estaba pensando, escuchándolo muy atentamente, en donde tenemos estas 2 clases, ¿no? La política militar y la política civil, que de alguna manera van formando, yo lo he leído, lo he escuchado también desde sus libros, una costra, digamos, ¿no? Y entonces te empiezan a lanzar estos estereotipos, digamos, ¿no? O estos mitos, digamos. Y el trabajo suyo ha sido muy profundo en poder desmitificar esos, digamos, poderes que nos han lanzado desde arriba de las clases dominantes, en este caso la clase política militar, la clase política civil, hacia abajo. Y entonces empiezan, digamos, como podríamos llamarlo, a coquetear, ¿no?, entre estas 2 clases, dejando entrampado esta soberanía popular, ¿no? Ahí se produce un impas, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de estas 6 guerras civiles, digamos, ¿no?, y estas 22 masacres, que en el fondo es la soberanía popular, ¿cierto? El poder popular, o la ciudadanía, digamos, ¿no?, que empieza a transformar como un fenómeno sociológico, insatisfecha de todo lo que está pasando, sin entender mucho, digamos, de lo que está pasando, pero desde un punto de vista sociológico empezamos a reaccionar, digamos, ¿no? Desde ahí
y ahí quiero enganchar esta tercera pregunta de este libro, que quiero recordarle a la gente que nos escuche, que nos ve, que estamos hablando de este libro del profesor Gabriel Salazar, que fue editado, fue lanzado en octubre del 2019, El Ejército de Chile, la Soberanía Popular, ensayo histórico del profesor Gabriel Salazar. Y vamos a hablar sobre una tercera patita, digamos, un tercer ítem, que usted lo desarrolla muy bien en este libro, que tiene que ver con, lo había dejado enganchado, ¿no? Deliberación y el poder cívico constituyente. Podríamos ahondar un poquito más, si nos puede explicar, digamos, deliberación, ¿cierto? Y en el fondo este contraste que tiene con el poder cívico constituyente. No se nos puede explicar. Yo sé que son profundamente distintos y quiero que por favor lo podamos desarrollar juntos. Deliberación y poder cívico constituyente no son distintos. Una parte del mismo. Bueno, pero no importa, ahí lo conversamos. Quisiera recalcar primero, antes de entrar directamente al tema que planteas tu pregunta, tu consideración, que cuando se constituye un sistema político, un Estado, una estructura institucional, a partir de un golpe militar sangriento y después de una constitución política dictada por un grupo pequeño a la sombra de esas bayonetas que dieron el golpe militar, se construye un sistema que, por origen, y de esto lo señalan todos los filósofos políticos de todas las épocas, ¿no? Ese sistema es ilegítimo. Es ilegítimo. Pero el sistema, como triunfó por las armas, se impone de todas maneras. Es dominante y es real. Pero el problema que comienza a arrastrar desde el principio es su ilegitimidad. Y la ilegitimidad no se mide por la legalidad, no hay que confundir eso. Se mide por lo que la gente siente y piensa del sistema. La legitimidad la pronuncia, por así decirlo, la expone, la propone, la pone sobre el tapete la ciudadanía, es función de ella. La legalidad la imponen las clases políticas, la militar y la civil. No confundir legalidad con legitimidad. Entonces, el problema de los regímenes como este, como el chileno, todos los regímenes que hemos tenido son iguales, es que nacen con una ilegitimidad de nacimiento. Claro. Y esa ilegitimidad se resiente en la memoria y la conciencia de la ciudadanía. Entonces, para resolver ese problema, ellos tienen que hacer lo que un autor llamó la legitimación tardía. Tratar de legitimar lo ilegítimo. ¿Cómo se hace eso? Y aquí en Chile son maestros en hacer eso. Los políticos, los militares han sido maestros en legitimar tardíamente o intentar legitimar tardíamente lo que nació ilegítimo, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Primero que nada, dictar ley. Si usted dicta ley, ¿verdad?, siendo un tirano, habiendo cometido crímenes, violando todas las leyes, qué sé yo, si usted dicta ley, automáticamente la ley que se dicta, aunque sea ilegítima, ¿no?, va a tener el respaldo de los jueces, de los abogados, que son criaturas de ley. No son criaturas de soberanía, son criaturas de ley. ¿Me fija? Y toda la burocracia pública va a tener que respetar esa ley si quiere conservar el trabajo, ¿no? La policía, que obedece a los jueces y obedece a la ley, lo mismo. Si usted dicta ley, automáticamente va a tener el apoyo de los jueces, de los abogados, de la policía, de los empleados públicos y de mucha gente que dice, habiendo ley hay orden, ¿no? Entonces, no se preguntan si la ley es legítima, no. Habiendo ley hay orden, y aman el orden. Bueno, por otro lado, ese es un mecanismo que utilizó Pinochet. Cuando ya estaba desprestigiado internacionalmente, apuró la cosa de la Constitución política del 80. Se apoderaron del poder constituyente y ellos dictaron, ¿no?, esa Constitución. Ya, pero hay otro mecanismo. El otro mecanismo es controlar los mitos. Es construir mitos. ¿En qué consiste el mito? Que todo lo que hubo antes de nosotros es malo. Todo lo que viene después de nosotros es bueno. Usted divide el tiempo histórico en dos.
Lo negativo, el pasado. Lo positivo, el presente. ¿Mm? ¿Qué hicieron los conservadores con Portales que ganaron el régimen a través de un golpe de Estado? Condenaron la colonia por esclavismo, ¿verdad? Por sufrimiento, por tortura, etcétera, etcétera. Leyenda negra de la conquista y la colonia española. Dentro de la cultura española venían los derechos del pueblo, la soberanía popular, los cabildos, las asambleas provinciales, los fondos de comunidad, etcétera. Pero para negar todo eso, la aristocracia castellano-vasca, protegida por Diego Portal y Manuel Montt, lo trató como todo negativo. Por eso que cuando los pueblos libremente quisieron dictar la Constitución en los 1822, 23 hasta el 28, que lo logran, ¿eh? Los historiadores de derecha llamaron a ese periodo anarquía, desorden. Desorden. Los ilusos que querían una ley democrática cuando en Chile no había cultura, digamos. Eran todos ignorantes, menos la élite de Santiago. Entonces, controlan el mito, controlan, digamos, la interpretación de la historia, controlan las leyes y toda la filosofía que puede derivarse de ahí. Son maestros en eso. No es extraño que cuando la historia de Chile se convirtió en historia social, maestro, y no es porque yo participo en eso, y comenzamos a desempolvar la historia oculta y a hablar de la soberanía popular, ¿ah? ¿Qué pasó? La Concertación y después el gobierno de Sebastián Piñera han eliminado la historia o han reducido y la sacaron de la enseñanza media en tercero y cuarto medio. La historia es peligrosa. Bueno, ellos controlan eso, controlan la cultura, controlan el discurso público. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo bien en cuenta, creo yo, acerca de este problema, porque hemos sido dominados a través del sistema educacional, del Ministerio de Educación, los programas de estudio, el sistema escolar, la forma en que trabajan la historia en las universidades, ¿eh? El discurso público legal, que el orden público, que el orden interno, que el respeto a la ley. Todo eso es legitimación tardía de lo ilegítimo. Y aquí en Chile, la Concertación, todos los políticos y muchos intelectuales ingenuos, ¿verdad? Participaron en esa campaña. Eso explica por qué, entre otras cosas, digamos, larga de explicar, a la historia social y la historia en general ahora. La dejan fuera de tercer y cuarto medio, maestro, cuando está todo Chile pensando desde la historia para cambiar este país, ¿no? Eso es bien importante tenerlo presente, porque es una batalla por la cultura, una batalla por la memoria, una batalla por la historia, una batalla, ¿verdad?, por la soberanía del pensamiento. Votar las mitologías que construyen estas clases políticas ilegítimas para legitimar algo que va a seguir siendo ilegítimo, porque en el fondo de nuestra conciencia ciudadana quedó la sensación de legitimidad. Pese a que a comienzo del siglo XX, recuerde, siglo XXI, perdón, los gobiernos de la Concertación de esa época proclamaron, ¿verdad?, lo que ellos llamaron los autocomplacientes, ¿no? Es decir, lo que señalamos somos los jaguares de América Latina. O como dijo el presidente Piñera en octubre, ¿no es cierto? Somos ¿cómo dijo él? Una especie de jardín de paz dentro de América Latina. Un paraíso, claro. El paraíso. Un paraíso. Bueno, eso. Un pensamiento ido, digamos. Entonces, contra toda esa estructura, estructura de todo, tiene una mezcla de todo, ¿no? Lo único que queda libre en acción es la memoria y la conciencia ciudadana. Porque usted puede construir el mito que quiera, ¿no? Y dominar todos los discursos y las leyes y los colegios, los programas de estudio de los colegios. Pero la memoria viva de la gente, usted no me la mitologiza. No se puede. No se puede. Por eso que el hambre, la miseria, la cesantía, la explotación, las torturas, maestro, las torturas, el exilio, el miedo, eso quedó profundamente grabado en la generación nuestra, la mía, ¿no? Mía. Y en los hijos nuestros y en los nietos
nuestros. Esto lo han estudiado los psicólogos. Transgeneracional, digo. Claro, ellos han demostrado que el daño que sufre una generación se transmite en las generaciones siguientes. Hay un daño que se transgeneraciona, es transgeneracional, ¿no? Y eso queda en la memoria instintiva de los niños. Entonces, ellos frente a esa memoria negativa van construyendo también, van sumando hechos de otro tipo, digamos, protestantes, liberalizantes, contestatarios, etc. Hay una memoria del dolor y una memoria del contradolor, ¿no? Entonces, eso explica por qué la generación de los hijos nuestros y de los nietos nuestros nos fueron observando lo que pasaba por nosotros, ¿no? Exacto. Y nos dieron cuenta de que nosotros nos reuníamos, ¿no es cierto?, para organizar, qué sé yo, ollas comunes, comprando juntos, grupos de educación popular, tratando de sobrevivir bajo la tiranía de Pinochet, ¿no es cierto?, organizándonos en pequeños grupos, reuniones por aquí, asambleas por allá, en Punta del Charca, reuniones de 400, 500 personas que venían de todo Chile. Entonces ellos fueron aprendiendo eso. Y estos niños del 2001, bueno, estudiantes secundarios, aparecen en escena pública, 45.000 estudiantes de Santiago secundarios, aparecen gritando contra el modelo y sacan una consigna que nadie entendió en ese tiempo. Pero los que veníamos estudiando este fenómeno, sí. ¿Qué dijeron? ¿Cuál era la consigna que gritaban? La asamblea manda. Claro. No manda el dirigente, manda en todo caso el vocero, pero el vocero habla y dice lo que la asamblea le dice que diga, porque son los voceros. Es el portavoz de la voluntad soberana y colectiva de la asamblea. Sí, pues. Entonces, por eso que la sensación de soberanía, el sentimiento de soberanía apareció como es natural, la historia lo explica también, en los adolescentes, en los colegios secundarios. Y si fueron 45.000 o 50.000 en Santiago en el 2001, fueron 1.400.000 en todo Chile en 2006, porque se llamó el pingüinazo. Y esos mismos secundarios, cuando llegan a la universidad, el 2011 provoca una tremenda manifestación ciudadana de los estudiantes universitarios, con la misma consigna, la asamblea manda. Sí. Por tanto, ahí apareció en vivo, de la propia memoria popular, en la mentalidad juvenil, que los cabros jóvenes, como ellos dicen, tienen la antena más sensible a la historia que los viejos, que van captando el tiempo nuevo. Y captaron que ahora ya no mandan los partidos, manda la asamblea. Se dieron cuenta que esta cosa del votar, digamos, no tiene nada que ver con la deliberación. Y además quería hacer un alcance ahí también, profesor, de la historia, que bueno, han sido los jóvenes los que en estos 200 años de historia de Chile son los que se han movilizado, digamos, desde ahí parte, ¿no? De ahí parte. Usted participó ahí en la Revolución de las Chauchas, yo me recuerdo un poco. Sí. Yo era estudiante, estaba en segundo año de humanidades en ese tiempo. Bueno. Cuando ocurrió la segunda revolución, porque fueron dos revoluciones de la Chaucha, el 49 una y el 57 la otra. Yo participé más que nada en la segunda. Ahora, profesor, disculpe, esto como que usted está nombrando sobre esto de que va apareciendo este daño transgeneracional, ¿cierto? En esta, digamos, el unirse de las personas, eso no lo podemos hacer mito de eso, digamos, ¿no? Porque eso aparece solo de forma natural, ¿no? Es natural y vivo. Está vivo, claro. ¿Sí? Y ahí está todo el tema, la tesis del libro, en el fondo, que es como que rinde honor a un símbolo, digamos, ¿no? Y a espalda de la ciudadanía, o sea, algo que está ahí quieto, muerto, digamos, que no es natural, y hacia lo natural, hacia las personas que conozco, con las que comparto, con las que colaboro, lo hago a espaldas de eso, un símbolo. Es impresionante en este libro, que lo quiero volver a recordar a la gente que nos ve y que nos escucha. Estamos analizando y conversando con el profesor Gabriel Salazar sobre este libro, El Ejército de Chile, la soberanía popular, este ensayo histórico. Entonces, por un lado tenemos esta cosa de, llamémosle esta cosa de las clases, ¿no? O esta cultura, la guerra por las culturas, ¿no? Que estábamos hablando hace un ratito, en donde pensamos de que cuando votamos tenemos soberanía, ¿no? Y hoy día nos damos cuenta, con todos los movimientos, este maravilloso trabajo que usted ha hecho, digamos, de la historia social, de ponerla, como decía yo, metafóricamente en el mantel blanco, para que, mira, aquí está la historia social que nosotros no sabíamos, que no está en ningún libro de historia, digamos, ¿no? Digamos, bueno,
desde el Ministerio de Educación hacia abajo, digamos, ¿no? Y ahí está esta cosa. Votamos, deliberamos. Hoy día, al parecer, los movimientos empiezan a activar ya, bueno, Historia de Chile todo el tiempo, digamos, pero esta asamblea que estaba recordando al final dice, la asamblea manda. Ahí parece que yo delibero, no voto, ¿no? Y ahí parece que participo. Y además termino sintiéndome bien, ¿no? Entonces ahí tenemos esta cosa de votar y la deliberación, que era la pregunta tercera, digamos, ¿no? Que desarrollar esa parte también para ir cerrando esa pregunta, ¿no? ¿Deliberación o votación? Sí, sí. Bueno, eso se conecta directamente con el problema más de fondo que puede plantearse uno cuando habla de la seguridad interior del Estado que compromete a los militares y cuando habla de soberanía, que es lo que nos impulsa desde dentro a los ciudadanos, ¿no? El tema de fondo aquí es soberanía. Entonces, que es la que justamente ninguna constitución política ha mencionado en sus artículos fundamentales, de fundamentación, digamos, los primeros artículos. Ninguna habla de soberanía popular o soberanía viva. Ellos dicen, emplean una construcción filosófica absolutamente sofística, es decir, errónea, falsa, porque las tres constituciones dicen exactamente igual, lo mismo, los primeros 2, 3, 4 artículos. Dicen la soberanía, y no le pone apellido, dice la soberanía nomás reside en la nación. Puras abstracciones. Y después, o sea, la nación como abstracto. El artículo siguiente dice, y la nación delega la soberanía en las autoridades constituidas por este texto constitucional. Claro, toda la gente lee eso, bueno, claro, esas son palabrerías que tienen un significado aparentemente lógico y profundo, pero no lo tiene, es una construcción sofística, es decir, absolutamente errada, equivocada, falsa y tramposa. Porque la nación, tú mismo lo acabas de decir, ¿no? Es una abstracción. La nación en sí no existe. ¿Dónde está? ¿Puedo yo verla, compararme, meterme en ella? ¿No? ¿Dónde? ¿No? En el mejor de los casos, la nación es un conjunto millonario, ya es en miles de millonarios, de individuos. Pero la nación no es una suma de individuos, que uno quiere decir otra cosa, porque ahí está la soberanía, pues. Sí, pues. Claro, según estas leyes, estas constituciones, ¿no? No. Entonces, el concepto abstracto, ¿verdad? No es persona. A Dios, que es un concepto abstracto, para convertirlo en un Dios de amor, protector, justo, creador, qué sé yo, etcétera, etcétera, divina providencia que nos cuida, tuvieron que convertirlo en persona. Lo personalizaron. Porque si es persona, entonces, claro, crea el mundo, ama, protege, cuida, vigila, es justo, imparte justicia, pero la nación no es persona. Entonces, la segunda definición que dan en estos artículos constitucionales dice, y la nación delega la soberanía en las autoridades constituidas, como quien dice, y la nación delega la soberanía en el gobierno de Sebastián Piñera. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo puede haber una abstracción que delegue, que haga una acción? Claro. Se defina con un verbo. Entonces uno puede preguntarse, oiga, ¿y cuándo delegó la nación la soberanía en la autoridad? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ahí queda al desnudo lo absurdo de esta construcción. Claro. En el fondo, esa manera de construir el concepto de nación y meter soberanía dentro de un concepto abstracto, lo enjaula, ¿no? Lo meten en la jaula de un concepto abstracto, pero enseguida esa jaula se abre para que la soberanía salga y generosamente se entregue en los brazos de la clase política. Claro. Constituida por las mismas leyes. No hay una cuestión ahí no solo sofística, es mitológica, como el Espíritu Santo, una cosa así, ¿no? Claro.
No, rarísimo, digamos, ¿no? Una usurpación de la soberanía, digamos, ¿no? Y además Entonces, en cosas, mito, claro, es una trampa porque al final, te fijas tú, la soberanía queda en la clase política. Claro, allí fue delegada. Y el pueblo, nunca se dice si la soberanía vuelve a la nación o vuelve al pueblo, no. En un acto único, la delegó y quedó listo en la clase política para siempre. Entonces, no nos extrañemos que los políticos se sientan soberanos. Yo llevo apunte de todo lo que dicen los políticos respecto a este tema, los copios del Mercurio, de otros diarios, y tengo ahí toda la tabla de sus declaraciones públicas. Yo he notado cosas como esta, no voy a dar el nombre, porque son políticos de carne y hueso. Uno, yo me guío como político por mis principios. Yo no me guío por lo que dice la calle. Wow. No me guío por lo que dice la calle, sino por mis principios o los principios de mi partido. Eso. O otro señor todavía, que no voy a dar su nombre, pero lo único que sé que es chiquitito, dijo en 2 o 3 oportunidades, yo las copié todas, dijo, el poder constituyente, o sea, la soberanía referida a la construcción de Estado, el poder constituyente radica en el Congreso, o sea, en los parlamentarios, y particularmente en el Senado. Me faltó decir, ¿no? Radica en mí, persona. Bueno, claro, sí. Claro. Entonces ellos se sienten dueños de la soberanía. Eso explica por qué corrieron a este proceso constituyente ponerle normas parlamentaristas encima, tipos de elección parlamentaria. ¿No? Claro. No, y después se juntan, pues. Claro. Se ven amenazados, digamos, ¿no? Y se juntan. Claro. Entonces, nunca nos han definido la soberanía ni en los textos constitucionales, ni en los discursos parlamentarios, ni en las leyes dictadas como la soberanía popular. Claro. ¿Ya? Y ahora estamos con eso. Entonces uno puede hacerse la pregunta, ¿qué es la soberanía entonces y como soberanía popular? Y ahí, para no ser la cosa lo más corta posible, ¿no? La soberanía y la acción soberana es una voluntad, eso es la expresión de una voluntad colectiva. No es una voluntad individual. El sistema democrático liberal, capitalista, que es el que rige en Chile, que es electorero, que es individualista. Cuando uno va a votar, vota como individuo en secreto. O sea, no es deliberación abierta. Es secreto, cámara oscura, una rayita, que nadie me vea. Lo han dicho, lo han repetido todos los políticos últimamente. El voto secreto, lo repiten, ¿no? Es estrictamente individual. Entonces uno puede preguntarse, el voto, que es una voluntad, la expresión de una voluntad individual, que más encima es una voluntad que se ejerce no por entregar un mandato, sino porque elige entre ofertas distintas. Es como ir al mall, ¿no es cierto?, a un shopping center, elegir lo que me ofrecen las vitrinas, con la ventaja de que las vitrinas te ofrecen un producto terminado, hecho. Entonces, cuando uno vota, elige por promesa. Es una locura. Por promesa. Entonces, ¿es eso soberanía? Y la respuesta más lógica, más filosófica, más científica, más obvia, no, señor. Eso está... es fragmentación, ¿eh? Fragmentación, pulverización de la soberanía en votos individuales que son números. Entonces la cuestión se vuelve a plantear. Si la soberanía es una voluntad colectiva, ¿cómo se construye? Y la respuesta está en lo que tú estabas mencionando ahí, deliberando. La construcción de una voluntad colectiva se construye donde una comunidad entera, comunidad, no una nación, una comunidad viva, real, claro, libera sobre los problemas, encuentra una solución, convierte esa solución en un mandato soberano, establecido el mandato soberano, después y solo después elijo a las personas que van a ejecutar mi mandato soberano, o nuestro mandato soberano, mejor dicho.
La soberanía se construye deliberando colectivamente en una comunidad viva, real, la comunidad, qué sé yo, de Carahue, de Coyipulli, de Putre, de Macul, estaba recién con la comunidad de Macul reunidos, etcétera, etcétera. Porque es comunidad viva, la gente se conoce, son vecinos, comparten la vida con sus hijos, con sus viejos, con sus abuelos, con sus colegios, con su qué sé yo. Pueden deliberar, no tienen que pensar en ideología para reconocer cuál es el problema que le afecta a esa comunidad, porque lo viven todos, hasta los niños, ¿no? Como en Freirina, el olor a chancho, ¿eh? Los niños fueron los primeros en dar cuenta de eso, ¿no? Por tanto, buscaron la solución expulsando a AgroSuper, y lo hicieron soberanamente la comunidad freirina, ¿no? Y ese tipo de fenómeno está en Chile por todos lados, digamos, ¿no? Sobre todo en Chile, ¿no? Que se ve que está este país largo y angosto, digamos, entonces tenemos un montón de territorios, digamos, ¿no? Que lo que pasó, bueno, en Freirina, lo que ha pasado también en la Patagonia, ¿cierto? Yo la otra vez trataba de explicar cómo. Que pasó también en Aysén, en Magallanes, en Aysén, en Magallanes. Calama, pasó en Chiloé. Y está vivo, esto sigue pasando, digamos, ¿no? La otra vez trataba de explicar, decía, después de que pasó todo esto, ¿cierto? Con el tema del estallido social, que se yo, entonces, ¿por qué no nos lanzamos a votar, digamos, ¿no? Y finalmente el 50%, incluso hoy día ya nada, o sea, récord prácticamente, porque pienso de alguna manera de que, yo se lo leí a usted, también profesor, y he hecho mis reflexiones de que hay esta comunidad viva posiblemente no esté ni ahí, digamos, ¿no? Como dice el chino, Río, digamos, con esta cosa que está por arriba, ¿no? Que es la votación. Me empiezo a sentir mal, me estoy dando cuenta que no estoy participando de alguna manera, ¿no? Y yo quiero participar, o al menos me siento bien participando con mis vecinos, con mi comunidad, con las señoras. Queremos construirle unos juegos acá en la plaza a los niños, ¿te fijas? A mí una vez me pasó que estaba paseando a mi hijo, también voy a contar una anécdota, y de repente llegaron de la municipalidad y nos pusieron unos juegos que nadie pidió, que nadie quería. En ese tiempo estaba viviendo en un lugar donde, bueno, estaba Evelyn Matei como bueno, y todavía, digamos, ¿no? Entonces, y nos pusieron esos juegos. Y nosotros dijimos, no queremos esos juegos, porque nosotros que estamos ahí nos dábamos cuenta que eran peligrosos para los niños, ¿no? Porque posiblemente el que haya hecho el diseño de esos niños, de esos juegos, digamos, ¿no? Nosotros, bueno, también creando, entre nosotros conversando, no es gente que está ahí con nosotros, que en el fondo somos los que estamos, digamos, con la mayor autoridad de decidir qué es lo que quieren nuestros hijos en esta, llamémosle, no votamos por eso, sino que nos juntamos a conversar, a deliberar, a compartir, a hacer comunidad, para poder decir, ¿sabéis qué? Queremos poner estos juegos, ¿no? Entonces, no nos imponen, ni tampoco los pedimos, ¿no? Sino que entre nosotros lo hacemos, digamos. Pero bueno, una pequeña anécdota, profesor, que le quería comentar. Para ir cerrando también, y le quiero recordar a la gente que nos ve y que nos escucha que estamos analizando el libro del profesor Salazar, El Ejército de Chile y la Soberanía Popular, gracias a este nuevo espacio que nos ha de alguna manera brindado Lágora, ¿no? La red social política que nos ayuda a esto que estamos hablando, deliberar para poder construir el Chile que queremos construir. Estamos en una oportunidad exquisita, digamos, precisa y preciosa. Nos queda la última, que tiene que ver con el rol del Ejército de Chile, pero el rol hoy, hace un ratito, digamos, ¿no? Cuando partimos la conversación, veníamos hablando sobre las 6, digamos, guerras civiles, ¿cierto? Que ganaron todas, digamos, y las 22 masacres, digamos, ¿no? Que también han perpetrado los militares en la historia de Chile. Pero hoy día, fenómeno, digamos, histórico, digamos, ¿no? Un fenómeno histórico, bueno, de historiador, yo siento que debe ser un fenómeno histórico, que por primera vez, de alguna manera, salen los militares, pero no a ametrallar, ¿no? No a ametrallar. Entonces, ¿cuál debiese ser el rol del ejército hoy, por un lado, que no ha tenido, digamos, en la historia de Chile, y el rol que también debiésemos tomar como ciudadanía, o sea, uniendo el ejército de Chile con la soberanía popular, dejando afuera, ¿cierto? Aunque no, a mí me produce a veces mucho humor, digamos, la clase política, dejándolo un poquito afuera. El rol del ejército hoy debiese ser, o cuál podría ser de acuerdo a su tesis, a lo que usted desarrolla, profesor, y el rol de la ciudadanía hoy. Bueno, es un gran tema, ¿no? Que debería dar lugar a una larga conversación y deliberación y análisis, investigación de todo. Pero
más o menos conforme a lo que nosotros hemos podido estudiar, y seguimos estudiando porque creamos un grupo con varios amigos allí de profundización de estos estudios de las relaciones entre el pueblo y la soberanía popular y el ejército, ¿no? A partir de más o menos de lo acumulado en estos estudios, experiencias, qué sé yo, etcétera, etcétera. Lo que queda claro, aparentemente claro, es que el ejército tiene dos grandes funciones. Todo ejército, y el nacional por supuesto. Uno es proteger los pueblos, o el pueblo, o la nación si tú quieres, de todo peligro externo que venga del otro lado de las fronteras. Eso nadie lo discute. Nadie lo discute, no es problemático. Es obvio que el ejército se creó para eso. Todas las fuerzas armadas de todos los pueblos del mundo, de todas las comunidades del mundo, se crearon para proteger la comunidad de los peligros externos. Eso no se discute, eso está claro, y ahí no hay problema con que el ejército ahí tiene digamos, la prioridad en definir cómo lo hace en la guerra externa. ¿Cómo lo hace? Porque es una cuestión técnica, que hay que ganar la guerra, es una cuestión técnica. Pero el otro aspecto, la otra función que juega el ejército, y esa es la que no está clara, y con esa se ha jugado en Chile hasta el cansancio, ¿no? Es la función del ejército con respecto a la seguridad interna, no externa, del pueblo, de la sociedad civil, como diría Hegel, ¿no? La sociedad civil, ¿no? Es distinto. Peligros internos, enemigos internos, conflictos internos, desestabilización interna, violencia interna. ¿Qué rol juega el ejército allí? Ese es el punto. Ese es el punto. Y ese es el punto conflictivo con el ejército chileno. Para empezar, este es muy largo, pero voy a tratar de hacerlo lo más simple posible y corto posible. Para empezar aquí, uno dice, el ejército chileno, el mito señala que es uno, homogéneo e indivisible, igual que la nación. Por eso es que celebramos todas sus glorias un mismo día, el 19 de septiembre. Como que el ejército es tan unido, es tan homogéneo, tan una sola cosa, que ¿verdad? No se discute. El ejército es glorioso. El ejército es invencible. Etcétera. Son todos héroes. Ya, ok. Lo que muestra la historia real, sin embargo, es lo mismo que muestra respecto a la nación. No somos ni unidos, ni homogéneos, ni indivisibles. Somos heterogéneos, somos conflictivos, somos dispersos, somos qué sé yo, ¿no? Somos un conjunto de pueblos, hijos de inmigrantes que aplastaron a los pueblos originarios. Y no solo españoles, de todos los tipos, ¿no? Muchos en afán de conquista y otros en afán de resolver sus problemas, como el caso de las últimas inmigraciones, ¿no? Bueno, el ejército tampoco ha sido en Chile ni único, ni indiviso, ni homogéneo. Y no lo ha sido porque ha jugado un rol nefasto con respecto a la seguridad interna de la nación. Voy a decirlo muy rápidamente. El ejército que ganó la independencia, el ejército patriota propiamente tal, fue un ejército que apoyaba y apoyó la soberanía popular. Ellos funcionaban lo mismo que el pueblo en sus cabildos. Ese ejército funcionaba en asamblea. Para las cuestiones políticas y cuestiones ya más estratégicas, funcionaban en asamblea. Por eso ellos protegieron a los grupos cabildantes, podríamos decir, que deliberando en sus pueblos, en sus comunidades, querían construir un Estado nacional, el primer Estado nacional, la construcción del Estado nacional, no la separación de España, que es una cosa distinta, la construcción del Estado nacional, a partir teniendo como piedra angular, digamos, el cabildo, o sea, la asamblea local, la comunidad local.
Y por eso ellos derribaron los pueblos, los cabildos, la dictadura de O'Higgins. O'Higgins no es que haya abdicado de puro héroe, que era de puro patriota, esos son pamplinas. Lo derrocaron, lo derrocó la ciudadanía, los pueblos, los cabildos locales, porque no reconoció la soberanía popular. ¿No? Pero el ejército patriota en general defendió la soberanía popular, los cabildos y el proyecto de que tenían esos pueblos de construir un Estado a partir del cabildo, ¿no? Nombro los generales que se jugaron entero por esa causa. El general, capitán general era Ramón Freire Serrano. Los coroneles Rondizoni, Bochef, sobre todo Bochef, ¿no? Diel, Tupper, ¿no? Y otros más, casi muchos extranjeros que habían peleado con Napoleón en Europa, que eran oficiales de Napoleón, ¿no? Y que defendían la soberanía de los pueblos frente al antiguo régimen. ¿Te fijas? Entonces, por eso el ejército patriota era no solo patriota, sino que además democrático, creía en la soberanía popular y seguía ciegamente a su héroe máximo, que era Ramón Freire. No, deliberaba. Claro, deliberaba. Deliberante. Y pues en ese periodo el ejército deliberó junto al pueblo. Y los pueblos de Concepción, las comunidades de Concepción en sus respectivos cabildos, sacaron una declaración pública, está publicado eso, ¿no? Que dicen: el ejército solo puede deliberar junto y con el pueblo, porque ahí está la soberanía. Y el ejército debe obedecer directamente a la soberanía, no a las clases políticas. Obedecer los mandatos soberanos del pueblo, no a las leyes ilegítimas o a las constituciones ilegítimas. Ese ejército patriota, que funcionaba en base a asamblea, ¿no? Y acuerdos de ese tipo, que derribó a O'Higgins, destruyó el monopolio de Portales, etcétera, etcétera, fue destruido en la batalla del Ircay por un ejército mercenario, no el ejército de la patria, mercenario, pagado por el bolsillo de los grandes mercaderes de la época, incluido don Diego Portales, el señor José Rodríguez Aldea, que era español de origen, comerciante, qué sé yo. Y con ese ejército mercenario derrotaron en el Ircay el ejército patriota, democrático, que dirigía Ramón Freire, y luego lo dieron de baja, maestro, a toda la oficialidad, sin pensión, o sea, los mandaron a la miseria absoluta, porque vivían del sueldo que ellos tenían, ¿no? Más de 300 o 400 oficiales fueron dados de baja por Diego Portales, y el ejército patriota absolutamente destruido, y fue reemplazado por ese ejército mercenario que Diego Portales reorganizó a su pinta, y ahí se dictó esa norma que dice: el ejército es esencialmente obediente a la Constitución ilegítima de 1833 y no deliberante. Un poco lo que había dicho, profesor, que todo el pasado, borramos todo, ordenamos todo de aquí, es lo nuevo, lo bueno. Evidente, ¿no? Entonces, ahí ya se ve al tiro. El ejército no es uno solo, porque el que nació glorioso, el ejército de la patria, fue destruido por un ejército mercenario pagado con el dinero de los mercaderes. Y este ejército mercenario se convirtió después en el ejército que defendió a esa oligarquía, defendió esa ley legítima y masacró en guerra civil 6 veces al pueblo que quería cambiar la Constitución del 33. Eso explica por qué las leyes, digamos, las constituciones dicen eso. El ejército no delibera y obedece ciegamente a la oligarquía de turno, que era la que creó Portales y Manuel Montt en esa época. Cuando un ejército no defiende a la nación en sí misma, sino a una parte de ella, a una élite, contra el resto de la nación, ese ejército no es nacional. Se le llamó técnicamente, los teóricos le han puesto ese nombre, ejército pretoriano. Claro.
pretor viene del Imperio Romano. Los pretores eran la guardia privada del emperador. Protegía al emperador contra cualquier peligro, de adentro o de fuera. El ejército pretoriano es una especie de guardaespaldas de una élite, de una persona. Entonces el ejército chileno fue pretoriano después de Diego Portales en adelante. Ya no es. El ejército patriota fue una cosa. Ese ejército pretoriano y todo ganó la guerra del Pacífico. Pero ¿qué ocurrió en 1891? Que don José Manuel Balmaceda, que se había formado en la ideología, el pensamiento político de los pueblos soberanos, ¿no?, del periodo de Ramón Freire. Él se formó en eso, luchó por eso y perdió todo el tiempo, pero en 91, cuando fue presidente, hizo dos cosas. Uno, voy a organizar una asamblea constituyente para que se repongan los principios de la asamblea de la Constitución de 1828, que fue la que dictaron los pueblos con ayuda del ejército, la única legítima que ha tenido Chile, 1828. Y cuando el presidente anunció eso, y anunció crear un banco del Estado para que el oro del Estado lo administrara el Estado y no los bancos privados de la oligarquía, ¿qué hicieron los grandes banqueros, maestro? Organizaron otro ejército mercenario. Otro más, claro. Que le pusieron el nombre del Congreso, pero lo pagaron los banqueros, cuyos nombres no vamos a mencionarlo esta vez, pero hoy día todavía existen las familias de esos banqueros, ¿no? Y siguen siendo. Y ese ejército mercenario derrotó el ejército constitucional que había ganado antes la Guerra del Pacífico. Ese glorioso ejército de la Guerra del Pacífico fue destruido por un segundo ejército mercenario, pagado con el dinero ya no de los mercaderes, sino de los banqueros. Y derrotaron al ejército constitucional en Placilla y Concón, 1891. Balmaceda, habiendo frustrado su proyecto, se suicida. Bueno, digo estos dos ejemplos para responder tu pregunta en dos aspectos. Uno, el ejército chileno no ha sido uno. No es el mismo que ganó la guerra de la independencia, con el que derrocó, digamos, con el que destruyó la Constitución del 28 en la batalla del Ircay. El ejército que ganó la guerra del Pacífico no es el mismo que ganó Placilla y Concón, ¿no? Al contrario, perdió allí. Entonces, en el fondo, este ejército ha sido dos. Ha sido mercenario, y ha destruido los ejércitos gloriosos, y luego, al poner de nuevo la oligarquía en el poder, lo designa como ejército constitucional. Bueno, está desarrollado acá en el capítulo 2 de su libro, profe, que estamos desarrollando, que dice Mutación histórica del ejército de la patria, digamos. Exactamente. Y lo otro que quería decir es que, en definitiva, el ejército en este sentido no ha sido unívoco. Se ha desdoblado para justamente atacar a la ciudadanía cuando ésta ha querido ella expresar su voluntad soberana, ¿no? Y ha jugado allí un rol nefasto en la seguridad interior, porque justamente ha impedido que la seguridad interior adquiera su equilibrio natural en base a la soberanía popular. En cambio, la élite que ha impuesto la Constitución y las leyes ha sido una élite que no se ha jugado por su pueblo, se ha jugado por el mercado internacional, con el librecambismo. Le abre las puertas al capital extranjero. Entonces, un ejército que ha favorecido la internacionalización de Chile, la penetración del capital extranjero, la destrucción de la industria chilena, 3 veces la han destruido. Es un ejército que está realmente comprometido gravemente por interferir en la organización de la seguridad interior de la sociedad chilena y del Estado chileno. Por eso es que, perdón, y ahí termino. Por eso es que el pueblo, si es soberano, tiene que el pueblo construir una política hacia el ejército
en términos de la seguridad interior del país. Y tiene que venir del pueblo esa política. Lo que pasa es que hemos estado tan enojados con el ejército, ¿no? Porque nos ha masacrado en el siglo XX y en el XXI, ¿no? Daño transgeneracional. Realmente, que más lo odiamos que lo queremos, y ellos lo saben. Claro, eso lo mencionan en relación al peligro del comunismo internacional, qué sé yo, no. En el fondo el peligro no es del Partido Comunista, que en Chile es una santa paloma, ¿no? Es una santa paloma desde el 36 hasta el día de hoy, ¿no? Porque ha sido parte de la clase política. ¿Para qué estamos con cuentos? Sigue siendo parte de la clase política. Respetó la cola, digamos, ¿no? Claro, respetó la constitución ilegítima del 25. Respetó la constitución ilegítima del 80. Entonces, bueno, el nombre que le ponga el ejército al miedo que tienen, a la voluntad soberana del pueblo, tenemos que hacerles valer que el pueblo en sí no es el Partido Comunista. Que no le tengan miedo al comunismo, que no produce nada grave en el fondo, pero sí al pueblo, pero por razón muy distinta, porque el pueblo es soberano. Y tenemos nosotros que dictar una política hacia el pueblo, digo, hacia el ejército, y lo esencial es que este ejército debe, en todo lo que sea el problema interior del país, deliberar, porque son racionales, son seres humanos, son inteligentes, y ahora la mayoría de sus oficiales tienen posgrados en ciencias sociales, magíster y doctorado, y no solo en universidades chilenas, sino en universidades extranjeras, ¿no? Entonces, con mayor razón, tienen capacidad de deliberación racional, seria, científica, pero, como dijeron los cabildos de Concepción en 1811, tienen que deliberar, sí, pero junto y con el pueblo. Bueno, nos vamos a quedar, profesor, con esa reflexión, el tema de la deliberación, ¿no? Que tenemos que definir, vamos a construir un país, ¿no? Entonces, exacto, yo creo que el tema de deliberar, digamos, ponerle un nuevo sentido, no un nuevo, sino que el que tiene de verdad, ¿no? Y no otro, digamos, no otro. Nos vamos a quedar con esa reflexión. Y bueno, voy a despedir el espacio de hoy día, este primer capítulo de Lágora Libros, ¿no? Lágora, la aplicación de la red social digital política para poder conversar, bueno, para poder deliberar, incluso también conversar, ¿no? Definiendo el país que queremos construir. Así que le damos las gracias a Lágora, digamos, esta aplicación política, por poder darnos este espacio para poder hablar sobre libros y escritores. Este es el primer capítulo y queremos agradecer, por supuesto, desde ya el haber aceptado esta invitación. Y quiero terminar un poco cuando me acordé cuando fui en busca de este libro. Me acuerdo que entré a la librería y le dije a la persona que estaba atendiendo, hay un joven, le dije, mire, quiero el último libro de don Gabriel Salazar, el profesor. Y me dice, mira, sabes que no sé cuál es porque este caballero escribe mucho, me dice. Entonces, creo que en el fondo le estoy dejando una invitación para ver en el futuro, digamos, y volver a invitarlo para poder seguir conversando sobre los libros que usted escribe, sobre su tema, que tiene que ver con la historia social de este país. Muchas gracias por haber aceptado la invitación nuevamente, profesor, y cuídese. Lo queremos con nosotros siempre. Bueno, cuidémonos todos, maestro, porque no solo por razones de salud, sino por la tarea que tenemos que sacar adelante, históricamente, soberanamente, de reconstruir este país, ¿no? Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.